La mayoría de las personas piensa que las carreteras mexicanas son peligrosas por los accidentes, por los asaltos, por el cansancio de manejar durante horas, mientras todos duermen. Pero quienes realmente trabajan de noche en carretera, saben que hay otro tipo de miedo, uno más silencioso, uno que no siempre aparece en las noticias. Porque hay rutas donde el radio empieza a fallar exactamente en el mismo kilómetro, curvas donde los conductores bajan la velocidad, aunque no haya ningún señalamiento, casetas que algunos juran haber visto abiertas en medio de la mesados, neblina, y tramos donde más de un chofer asegura haber visto a alguien caminando solo, a mitad de la madrugada, aunque alrededor no hubiera absolutamente nada, ni una casa, ni una gasolinera, ni una luz, solo carretera. La mayoría de las personas piensa que las carreteras mexicanas son peligrosas por los accidentes, por los asaltos, por el cansancio de manejar durante horas, mientras todos duermen. Pero quienes realmente trabajan de noche en carretera, saben que hay otro tipo de miedo, uno más silencioso, uno que no siempre aparece en las noticias, porque hay rutas donde el radio empieza a fallar exactamente en el mismo kilómetro, curvas donde los conductores bajan la velocidad, aunque no haya ningún señalamiento, casetas que algunos juran haber visto abiertas en medio de la neblina, y tramos donde más de un chofer asegura haber visto a alguien caminando solo, a mitad de la madrugada, aunque alrededor no hubiera absolutamente nada, ni una casa, ni una gasolinera, ni una luz, solo carretera. En México hay miles de personas que viven manejando cuando los demás ya están dormidos. Traileros, conductores de autobús, paramédicos, repartidores, operadores de caseta, gente que conoce el sonido del motor a las 3 de la mañana, el olor del café recalentado en una estación de servicio vacía, y esa sensación incómoda de mirar el retrovisor por instinto, aunque no haya nadie detrás. Y esta noche vas a escuchar algunas de las historias que ellos mismos contaron, relatos que comenzaron como un turno cualquiera, una entrega normal, un viaje más por carretera, y terminaron convirtiéndose en algo que todavía hoy no pueden explicar. Historias que ocurrieron entre curvas cubiertas de neblina, pueblos atravesados por silencio, rutas donde la señal desaparece, y caminos donde, según muchos conductores, hay cosas que siguen esperando al borde del asfalto, como si algunas carreteras mexicanas guardaran memoria. Antes de continuar, quiero que me dejes algo en los comentarios. Dime desde qué parte de México estás escuchando esto, y si alguna vez te tocó manejar de noche por una carretera donde sentiste que no ibas completamente solo. Porque créeme, después de escuchar estas historias, tal vez vuelvas a recordar ciertos lugares por los que pasaste demasiado rápido. Tal vez entiendas por qué hay traileros que jamás vuelven a detenerse en ciertas curvas, o por qué algunos conductores prefieren manejar kilómetros extra antes que atravesar determinados tramos después de medianoche. Esta recopilación no habla de monstruos ni de sustos baratos. Habla de señales pequeñas, de personas que aparecieron donde no debían, de voces escuchadas en radios apagados, de pasajeros que nadie más vio subir, y de caminos donde algo parece seguir esperando. La primera historia ocurrió en la carretera Puebla-Orizaba, una ruta conocida por la neblina, las pendientes peligrosas y los accidentes que, cada año, dejan cruces al borde del camino. El hombre que la contó llevaba más de 12 años manejando tráileres refrigerados y juraba que nada podía sorprenderlo ya. Hasta la noche en que vio a una mujer parada en la curva del kilómetro 117, una mujer que, según otros traileros, llevaba años apareciendo ahí. Historia 1. La mujer de la curva del kilómetro 117. Me llamo Ricardo, y durante casi 13 años, trabajé manejando tráileres refrigerados entre Puebla y Veracruz. Transportaba carne, lácteos, frutas, lo que saliera, y si alguien aquí ha manejado esa carretera de noche, sabe perfectamente que hay tramos donde uno maneja más por memoria que por visibilidad. Especialmente pasando las cumbres de Maltrata. Ahí la neblina puede caer de golpe, a veces tan espesa, que las luces del tráiler apenas alcanzan a iluminar unos metros adelante. Yo estaba acostumbrado a eso, a manejar cansado, al café hirviendo en vasos de unicel, al ruido constante del motor, al olor frío de la caja refrigerada.
incluso al miedo de los asaltos, pero lo que vi aquella noche fue otra cosa, algo que todavía hoy me hace evitar esa ruta después de medianoche. Todo empezó un jueves de noviembre. Faltaban pocos días para Día de Muertos y las carreteras estaban llenas de tráileres llevando mercancía para Veracruz. Yo había salido de Puebla cerca de las 10:30 de la noche con dirección al puerto. Recuerdo perfectamente el clima porque el frío estaba raro. No era normal. Era de esos fríos húmedos que se meten debajo de la chamarra aunque traigas la calefacción encendida, como si el aire viniera mojado. Pasando Esperanza, la neblina empezó a cerrarse cada vez más. Encendí las luces auxiliares y bajé la velocidad, porque en esa zona las curvas son peligrosas, sobre todo para los tráileres cargados. En el radio de banda civil varios choferes iban hablando entre ellos. Unos avisaban de retenes, otros de accidentes. Lo normal, hasta que escuché a uno decir algo que me llamó la atención. Aguas con la curva del 117. Otro respondió casi de inmediato. La mujer otra vez. Hubo un silencio corto, y luego alguien cambió de tema. No le di importancia. En carretera siempre se cuentan historias, que si aparece un niño, que si una monja, que si un hombre sin cara. Los traileros hablan mucho para mantenerse despiertos. Yo jamás había creído en nada de eso. Hasta esa noche. Eran como la 1:20 de la madrugada, cuando llegué cerca del kilómetro 117. La neblina estaba tan cerrada que apenas podía distinguir las líneas blancas del pavimento. Recuerdo que bajé todavía más la velocidad porque adelante venía una curva pronunciada. Y entonces la vi, una mujer parada justo al borde del camino. No estaba atravesándose, no estaba gritando, solo hacía señas con una mano. Llevaba algo blanco colgando, como una bolsa. Mi primer pensamiento fue que alguien había tenido un accidente. Por instinto bajé todavía más la velocidad, pero mientras me acercaba, algo empezó a sentirse mal. No sé cómo explicarlo. Era una sensación rara en el pecho, porque la mujer no se movía, ni siquiera con el aire. Y aunque mis luces ya le daban de frente, yo no alcanzaba a distinguirle bien la cara, solo el cabello oscuro, muy largo, y un vestido como gris claro, mojado hasta abajo. Pasé junto a ella lentamente, y en ese momento levantó la bolsa blanca que llevaba en la mano. Dentro había flores, flores de cempasúchil, marchitas. Sentí un escalofrío horrible, pero seguí manejando. No quería detenerme en plena madrugada en ese tramo. Unos segundos después agarré el radio y pregunté, ¿qué onda con la mujer del 117? Nadie respondió al principio, hasta que un trailero, con voz cansada, dijo, si la viste, baja la velocidad, nada más. Otro agregó, nunca te detengas ahí. Yo me quedé callado. Quise convencerme de que seguramente era alguna señora pidiendo ayuda, tal vez alguien de un rancho cercano, tal vez una persona confundida, pero había algo que no cuadraba. En kilómetros anteriores, no había absolutamente nada. Ni casas, ni entradas, ni luz. Y además, ¿quién se queda parado en una curva peligrosa a la 1 de la mañana, con neblina tan cerrada? Seguí avanzando, y unos 5 minutos después, vi luces detenidas más adelante. Había ocurrido un accidente. Un automóvil pequeño se había impactado contra el muro de contención. La parte frontal estaba destruida. Varias personas intentaban ayudar. Me detuve unos metros atrás. Todavía recuerdo claramente lo que pensé en ese momento. Si no hubiera reducido la velocidad por culpa de aquella mujer, probablemente yo también me habría impactado, porque la neblina no dejaba ver nada. Bajé del tráiler para ayudar. Un muchacho estaba temblando junto al coche accidentado. Decía que perdió el control, porque intentó esquivar a una mujer parada en la curva. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Le pregunté cómo era, y me dijo exactamente lo mismo que yo había visto. Cabello largo, vestido claro, una bolsa blanca. Nadie dijo nada después de eso. Los conductores solo se miraron entre sí como si ya conocieran la historia. Uno de ellos, un trailero viejo de Veracruz, se acercó fumando, y me dijo algo que nunca olvidé. Dicen que hace años una señora perdió ahí a su hija, en un accidente. Desde entonces aparece cuando va a pasar algo fuerte. Yo me reí nervioso, no porque creyera que era mentira, sino porque una parte de mí ya empezaba a creerlo. Regresé al tráiler temblando, y seguí manejando, pero desde ese momento sentía que algo iba conmigo dentro de la cabina, como cuando alguien te observa desde atrás. Miraba el retrovisor constantemente.
Nada, solo oscuridad, solo la caja refrigerada detrás. Pasó cerca de 1 hora. La neblina empezó a desaparecer poco a poco. Y entonces decidí detenerme en una estación de servicio para lavarme la cara y tomar café. Apagué el motor. Me quedé sentado unos segundos intentando tranquilizarme. Y fue ahí cuando la vi. La bolsa blanca estaba sobre el asiento del copiloto, mojada, con flores de cempasúchil marchitas adentro. Todavía olían a tierra húmeda. Lo recuerdo perfectamente porque el aroma llenó toda la cabina. No había manera de que esa bolsa estuviera ahí. Nadie subió al tráiler. Las puertas seguían cerradas. Y aún así, ahí estaba. No dormí nada esa noche, ni la siguiente. Cuando regresé a Puebla le conté todo a otro chofer que llevaba más años que yo en carretera. Él ni siquiera se sorprendió. Solo me preguntó, ¿te dejó pasar? Le dije que sí. Entonces bajó la mirada y respondió, a varios no. Desde entonces sigo trabajando como operador, pero ya no manejo de madrugada por las cumbres. Y cada noviembre, especialmente cerca de Día de Muertos, vuelvo a escuchar la misma advertencia en el radio de Banda Civil. Aguas con la curva del 117, porque hay noches en las que la neblina se pone demasiado pesada, y algunos conductores aseguran que todavía alcanzan a ver a una mujer levantando una bolsa blanca al borde de la carretera. Historia 2. La caseta que solo aparece con neblina. Me llamo Esteban, y durante 7 años trabajé dando mantenimiento nocturno en autopistas cerca de Toluca. Mi trabajo no tenía nada de emocionante. Revisábamos luminarias, sensores, cámaras, señalamientos dañados, cosas así. La mayoría del tiempo era aburrido. Horas enteras manejando entre neblina, frío y silencio. Pero precisamente por eso uno aprende a notar cuando algo no encaja. Y lo que empezó a pasar en aquella autopista, definitivamente no encajaba. Todo comenzó con unos reportes raros, conductores que aseguraban haber pagado una caseta de cobro que, según los registros oficiales, ya no existía desde hacía más de 20 años. Al principio todos pensamos que era gente confundida. Pasa mucho, sobre todo de madrugada. La gente maneja cansada, medio dormida, y a veces mezcla recuerdos de rutas viejas con carreteras nuevas. Pero después empezaron a aparecer pruebas físicas, tickets reales, con tinta vieja, papel amarillento, y el nombre de una caseta clausurada desde finales de los 90, la caseta Los Cedros. Yo nunca había escuchado de ella hasta entonces. La primera vez que vi uno de esos tickets fue en una oficina de mantenimiento. Un supervisor lo dejó sobre la mesa, mientras nos reíamos de los reportes. Todavía recuerdo el sonido que hizo al aventarlo. Otro loco que dice haber pagado aquí. Tomé el ticket por curiosidad. La impresión estaba borrosa, pero se alcanzaba a leer una hora, 2:13 de la mañana. Y abajo aparecía una frase extraña. Buen viaje, reduzca velocidad. No tenía logo actual, ni código moderno. Parecía un ticket viejo, demasiado viejo. Uno de los operadores veteranos levantó la mirada apenas lo vio, y el ambiente cambió de inmediato. ¿Dónde encontraron eso? El supervisor respondió. Un conductor lo entregó en atención al cliente. El hombre se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que nos dejó incómodos. La caseta Los Cedros se incendió hace años. Nadie respondió, porque todos pensábamos que estaba exagerando, hasta que comenzaron los apagones. Las cámaras de ese tramo fallaban exactamente entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre en noches de neblina. Los sensores se desconectaban, las luces parpadeaban, y algunos conductores reportaban tráfico lento, aunque en las cámaras no apareciera ningún vehículo. Una noche me mandaron revisar el sistema eléctrico junto con otro compañero llamado Iván. Hacía muchísimo frío. La neblina estaba tan espesa que parecía humo detenido sobre la carretera. Avanzábamos despacio en la camioneta de mantenimiento mientras revisábamos postes y conexiones. Todo parecía normal, hasta que vimos luces adelante. Pensamos que era un retén, pero conforme nos acercábamos, empecé a notar algo raro. Las luces eran demasiado amarillas, viejas, no como las lámparas LED modernas. Y había una fila de autos detenidos. «¿Qué demonios?», murmuró Iván. Seguimos avanzando lentamente.
Y entonces apareció la caseta, de concreto viejo, con ventanas pequeñas, cabinas estrechas, letreros desgastados, exactamente donde, según los mapas actuales, no debía existir nada. Sentí un escalofrío inmediato, porque aquello no parecía una construcción abandonada, parecía funcionando. Había autos pasando lentamente y personas cobrando dentro, pero todo se veía raro, como apagado, sin color, como una fotografía vieja. Iván bajó la velocidad. ¿Tú sabías de esto? Negué con la cabeza. Recuerdo perfectamente el sonido de los limpiaparabrisas moviéndose lento mientras nos acercábamos. Chac, chac, chac. Y el silencio. Ni radios, ni motores, ni voces. Solo la neblina. Cuando estuvimos cerca de la primera cabina, vimos a un cobrador, un hombre mayor, uniforme antiguo, gorra gris, la cabeza agachada. Sin mirarnos, levantó lentamente una mano, indicando que avanzáramos. Yo sentía el pecho apretado. Iván abrió un poco la ventana, y en ese instante el aire se volvió helado, no frío, helado de verdad, como entrar a un congelador. Entonces escuchamos la voz. Pago completo, por favor. La voz sonaba rara, muy lenta, como si viniera desde muy lejos. Iván intentó bromear. Venimos de mantenimiento. No hubo respuesta. El cobrador seguía con la mano extendida. Y fue ahí cuando noté algo que me hizo sentir enfermo. Detrás de la cabina había sombras moviéndose, personas trabajando. Pero ninguna caminaba normal. Parecía que repetían los mismos movimientos una y otra vez, como si estuvieran atrapados en el mismo turno, el mismo instante, para siempre. Iván sacó el celular para grabar, y la pantalla se apagó sola. Intentó prenderlo otra vez. Nada. La camioneta también comenzó a fallar. Las luces bajaron de intensidad. El motor empezó a vibrar. Y entonces el cobrador levantó lentamente la cabeza. Todavía me cuesta explicar lo que vi, porque no era exactamente un rostro. Parecía alguien cubierto por sombra, incluso con la luz enfrente. Pero recuerdo perfectamente sus ojos. Cansados, tristes, como los ojos de alguien que llevaba demasiado tiempo trabajando sin descansar. Luego volvió a hablar. Pago completo. Y no sé por qué, pero sentí que no estaba pidiendo dinero. Iván aceleró de golpe. La camioneta respondió apenas. Pasamos la caseta y seguimos avanzando varios metros entre neblina cerrada. Ninguno dijo una sola palabra, hasta que de pronto, la neblina empezó a despejarse, y la carretera volvió a verse normal. Sin caseta, sin autos, sin luces, nada, solo autopista vacía. Nos detuvimos a un lado del camino. Iván estaba pálido, yo también. Revisamos el GPS, revisamos mapas. No aparecía ninguna caseta, ni desvío, ni construcción, nada. Cuando volvimos a la base contamos lo ocurrido. Pensé que se iban a burlar, pero un supervisor viejo nos pidió guardar silencio. Luego cerró la puerta de la oficina y nos contó la historia real. A finales de los 90 existió una caseta llamada Los Cedros en ese tramo. Una noche de invierno hubo un incendio eléctrico. Varios trabajadores murieron atrapados porque la neblina retrasó la ayuda. Después demolieron todo. La carretera fue modificada años más tarde, pero algunos conductores seguían reportando verla, especialmente en noches de neblina intensa. No pude dormir después de eso. Y las cosas empeoraron unos días más tarde, porque encontré algo dentro de mi chamarra de trabajo. Un ticket, amarillento, húmedo, con tinta vieja. Arriba decía, Caseta Los Cedros. Abajo aparecía la hora, 2:13 de la mañana. La misma hora del ticket que vimos en la oficina. Pero eso no fue lo peor. Lo peor era la parte final, porque debajo de la frase, Buen viaje, había un nombre escrito a mano. El mío. Desde entonces sigo trabajando, pero nunca vuelvo a tomar turnos en esa carretera cuando hay neblina. Y todavía hoy, cuando manejo de madrugada y veo luces amarillas perdiéndose entre la bruma, instintivamente bajo la velocidad. Porque algunas personas aseguran que la caseta Los Cedros sigue apareciendo, como si sus trabajadores nunca hubieran terminado el turno. Hasta aquí quiero preguntarte algo. Si tú hubieras visto una señal repetirse así en carretera, ¿habrías seguido manejando o te habrías detenido? Porque algo que descubrí mientras reunía estas historias
es que la mayoría de las personas que trabajan de noche en carretera tienen una regla muy simple: nunca ignorar lo extraño 2 veces. No importa si son luces, una voz en el radio, un pasajero raro o alguien parado donde no debería haber nadie. Muchos conductores dicen que las carreteras mexicanas avisan, que primero mandan señales pequeñas y que el problema empieza cuando alguien decide ignorarlas. Quiero que me dejes en los comentarios desde qué parte de México estás escuchando esto. Y si en tu estado existe alguna carretera de la que la gente prefiera no hablar después de medianoche, porque la siguiente historia ocurrió en una ruta donde muchos pasajeros dormían tranquilos, sin saber que, algunas noches, alguien subía al autobús aunque ya no perteneciera a este mundo. Y lo más inquietante, es que el conductor asegura que nunca fue una presencia agresiva. Solo era un hombre, intentando llegar a casa una última vez. Historia 3. El pasajero del último autobús. Me llamo Martín, y durante casi 9 años, trabajé manejando autobuses foráneos entre San Luis Potosí y Zacatecas. La mayoría de la gente cree que manejar un autobús de noche debe ser pesado por el sueño. Pero la verdad, lo más difícil es el silencio, especialmente después de las 2 de la mañana, porque llega un momento donde todos los pasajeros están dormidos, las terminales quedan vacías, y la carretera parece interminable. Uno termina acostumbrándose a cosas raras. Personas que hablan dormidas, pasajeros que olvidan maletas, gente que pide bajar en medio de la nada. Pero lo que pasó aquella madrugada fue diferente. Todavía hoy no sé si vi un fantasma o simplemente algo que la carretera se negó a dejar ir. Era temporada de lluvias. Recuerdo eso porque los vidrios del autobús se empañaban constantemente y tenía que ajustar el aire para que los pasajeros pudieran dormir cómodos. Yo manejaba un turno nocturno saliendo de San Luis Potosí rumbo a Zacatecas. Nada fuera de lo normal. El autobús iba medio vacío, tal vez unas 15 personas, la mayoría trabajadores, estudiantes y 2 señoras mayores que venían dormidas desde el inicio del viaje. Todo iba tranquilo hasta que pasamos un tramo solitario cerca de un antiguo poblado minero. Ahí ya casi no hay movimiento de noche. Solo carretera, cerros oscuros y algunos paraderos viejos abandonados. Fue entonces cuando lo vi. Había un hombre esperando junto al camino, solo, sin coche, sin equipaje, nada. Eso ya era raro, porque ningún autobús debía recoger pasajeros ahí a esa hora. Pero el hombre levantó la mano justo cuando pasábamos junto al paradero, y por alguna razón, frené. Todavía no entiendo por qué, creo que fue automático, como si mi cuerpo hubiera reaccionado antes que mi cabeza. Abrí la puerta. El hombre subió lentamente. Llevaba una chamarra oscura y un sombrero viejo. Tendría unos 50 o 60 años. No parecía herido, ni alterado. Solo cansado, muy cansado. Recuerdo perfectamente algo extraño. Cuando pasó junto a mí, sentí frío. Un frío seco, como cuando uno entra a una habitación cerrada durante mucho tiempo. El hombre no me miró directamente. Solo dijo: ¿todavía pasa por Santa Lucía? Me quedé confundido, porque Santa Lucía ya no era parada oficial desde hacía muchos años. El poblado prácticamente había quedado abandonado. Había muy poca gente viviendo ahí. Le respondí: no entramos hasta allá, jefe. Entonces levantó la mirada lentamente y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra: solo necesito llegar cerca. Su voz sonaba tranquila, pero había algo raro, como si hablara despacio, demasiado despacio. Le cobré el boleto manual porque el sistema tardaba en cargar. Ni siquiera discutió el precio. Sacó un billete viejo, doblado varias veces, y se fue hasta el fondo del autobús, al último asiento. Seguí manejando, intentando no pensar demasiado en aquello. Pero unos minutos después noté algo extraño en el espejo retrovisor interior. No lograba verlo bien. Había oscuridad al fondo. Los demás pasajeros dormían, pero el asiento donde debía estar el hombre parecía vacío. Entrecerré los ojos. Ahí estaba otra vez, sentado, mirando hacia adelante. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Entonces escuché el sonido del timbre para bajar. Volteé rápidamente al espejo. Y por un segundo, juraría que no había nadie sentado ahí.
Miré hacia la carretera otra vez, luego al espejo, y el hombre estaba nuevamente en el asiento, inmóvil. Sentí un escalofrío horrible. Tomé el radio interno y le hablé al auxiliar que venía dormitando más adelante. Oye, subió alguien hace rato. El muchacho tardó en responder. No. ¿Quién? El señor del fondo. Hubo silencio. Luego el auxiliar se levantó para mirar hacia atrás. Recuerdo perfectamente su expresión. Confusión, después nervios, y finalmente algo parecido al miedo, porque regresó lentamente hacia mí y dijo en voz baja: Martín, atrás no hay nadie. Sentí que las manos se me enfriaron sobre el volante. Miré otra vez el espejo, y ahí seguía, sentado, observándome desde el reflejo, pero cuando volteé directamente hacia los asientos, no había nadie. Sentí que el estómago se me hundía. El auxiliar también estaba pálido. Me dijo que tal vez me estaba confundiendo con las sombras del pasillo, pero yo sabía perfectamente lo que había visto. Porque cada vez que miraba el espejo, el hombre seguía ahí, quieto, con las manos sobre las piernas, mirando hacia adelante, como cualquier pasajero cansado después de un viaje largo. Pero cuando giraba la cabeza para verlo directamente, el asiento aparecía vacío, y entonces volvió a sonar el timbre para bajar. Esta vez más fuerte, más insistente. El sonido retumbó dentro del autobús vacío, y varias personas comenzaron a moverse dormidas entre los asientos. Una señora incluso despertó confundida. Ya llegamos. Yo no respondí, porque en ese momento el espejo mostró algo distinto. El hombre estaba de pie en el pasillo, muy cerca de la última fila, y lentamente levantó una mano, señalando hacia adelante, como indicando que me detuviera. El auxiliar murmuró: no pares, pero ya era demasiado tarde, porque delante de nosotros apareció un viejo señalamiento oxidado cubierto de hierba. Santa Lucía. Sentí un escalofrío inmediato. Hacía años que no veía ese letrero. La mayoría de los autobuses ya ni siquiera pasaban por ahí. El camino viejo estaba abandonado. Y aún así, ahí seguía, visible bajo la lluvia ligera. El timbre sonó una tercera vez. Tuve que bajar la velocidad, porque la carretera estaba resbalosa, y entonces escuché la voz del hombre, justo detrás de mí, muy cerca. Aquí, por favor. Te juro por Dios que pude escuchar su respiración. Volteé de golpe. No había nadie, pero el asiento del fondo estaba hundido, como si alguien acabara de levantarse. El auxiliar soltó una maldición por lo bajo. Yo apenas podía respirar. Aún así, detuve el autobús. No sé por qué. Tal vez porque en ese momento sentía que, si no lo hacía, algo peor iba a pasar. Las puertas se abrieron lentamente con el sonido neumático de siempre. Psh. Afuera no había nada, solo oscuridad, lluvia fina, y el viejo camino de terracería que llevaba hacia Santa Lucía. Esperamos unos segundos. Nadie bajó. El auxiliar me dijo: vámonos ya. Asentí y cerré las puertas. Pero antes de arrancar, miré una última vez hacia el espejo interior. El hombre ya no estaba, y esta vez tampoco aparecía en el reflejo. Sentí alivio, un alivio corto, porque entonces noté algo sobre la máquina de boletos. Había un boleto atorado saliendo a medias. Lo tomé con manos temblorosas. Era distinto a los actuales. El papel era más grueso, más viejo, y la fecha impresa arriba me hizo sentir un vacío horrible en el pecho, más de 20 años atrás. Abajo aparecía escrita la ruta hacia Santa Lucía, y del otro lado, marcado con pluma azul casi borrada, había un nombre: Ernesto G. No pude seguir manejando tranquilo después de eso. Durante el resto del viaje, sentía que alguien seguía sentado detrás de mí, observando en silencio. Cuando llegamos a Zacatecas, el auxiliar me juró que renunciaría si le volvía a tocar esa ruta nocturna. Yo intenté olvidar lo ocurrido, convencerme de que todo había sido cansancio, sueño, estrés, pero unos días después decidí investigar. Pregunté a conductores viejos, a gente de terminales, incluso a un mecánico que llevaba décadas trabajando con autobuses foráneos. Y fue él quien me contó la historia. A finales de los 90 hubo un accidente fuerte cerca de Santa Lucía. Un autobús nocturno perdió el control bajo la lluvia. Varios pasajeros murieron, entre ellos, un hombre que regresaba al pueblo para visitar a su madre enferma. Según contaban, había pasado años trabajando lejos y apenas había logrado reunir dinero para volver, pero nunca llegó. Cuando el mecánico me mostró una fotografía vieja del accidente,
Sentí que la sangre se me iba del cuerpo, porque reconocí inmediatamente al hombre del autobús. El mismo sombrero, la misma chamarra oscura, la misma mirada cansada. Recuerdo que me quedé helado viendo la foto varios segundos, y el mecánico solo dijo algo muy bajito. Algunos choferes todavía dicen verlo subir cuando llueve. Después de eso pedí cambio de ruta. Nunca volví a manejar de madrugada por esa carretera. Pero hay algo que jamás pude explicar. Cada cierto tiempo, especialmente en noches de lluvia, la impresora de boletos de mi autobús viejo comenzaba a activarse sola, y siempre imprimía el mismo destino. Santa Lucía, como si todavía hubiera un pasajero esperando llegar a casa. Historia 4. Las luces rojas detrás de la ambulancia. Me llamo Arturo, y trabajé como paramédico durante casi 8 años, en carreteras de Oaxaca. La mayoría de la gente cree que lo peor de ese trabajo es ver accidentes, pero no. Lo peor es el camino de regreso, especialmente de madrugada. Cuando la adrenalina baja, el paciente va en silencio atrás, y uno empieza a escuchar cosas que normalmente pasarían desapercibidas. El motor, la lluvia, la respiración dentro de la ambulancia, o el radio, encendiéndose solo. Yo hacía traslados entre comunidades alejadas y hospitales regionales. Y si conoces las carreteras de Oaxaca, sabes que hay tramos donde uno puede manejar durante muchísimo tiempo sin cruzarse con otro vehículo. Curvas, barrancos, cerros cubiertos de neblina, capillas pequeñas junto al camino, cruces blancas marcando accidentes viejos. Hay lugares donde incluso los conductores más valientes prefieren no detenerse. Y fue precisamente en uno de esos tramos donde empezaron a aparecer las luces. La primera vez ocurrió durante una madrugada de agosto. Habíamos recogido a un hombre que sufrió un accidente en motocicleta, cerca de una comunidad pequeña rumbo a la costa. Iba grave, muy grave, pero todavía respiraba. Yo venía atrás estabilizándolo mientras Julián, el conductor, manejaba hacia el hospital más cercano. Llovía muchísimo, las llantas apenas se sostenían en algunas curvas, y el radio tenía tanta interferencia que sonaba como si alguien respirara dentro de él. En un momento levanté la vista hacia la ventana trasera de la ambulancia, y vi 2 luces rojas siguiéndonos. Pensé que era un coche. Algo normal, pero pasaron varios minutos, y las luces seguían exactamente a la misma distancia. Ni más cerca, ni más lejos. Solo ahí, flotando entre la lluvia. Me acerqué a la cabina y le pregunté a Julián, ¿ya viste al carro de atrás? Él tardó unos segundos en responder, sí, ¿por qué no rebasa? Julián no contestó de inmediato, solo siguió mirando la carretera. Y entonces dijo algo raro, ¿por qué no es un carro? Me reí nervioso. Pensé que estaba bromeando, pero cuando revisé otra vez por la ventana, sentí un escalofrío, porque ya no alcanzaba a distinguir ningún vehículo. Solo las luces, rojas, perfectamente alineadas, como 2 ojos en medio de la tormenta. El paciente comenzó a empeorar. El monitor cardíaco empezó a emitir pitidos más rápidos. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, pero no podía dejar de mirar hacia atrás. Y cada vez que lo hacía, las luces parecían más brillantes. Cuando finalmente llegamos al hospital, las luces desaparecieron. Así, sin más. Nunca vimos un vehículo estacionarse detrás, ni pasar, ni alejarse, nada. Le pregunté a Julián qué había querido decir con aquello, y él respondió algo que me dejó incómodo. Solo aparecen cuando alguien viene entre la vida y la muerte. No quise seguir hablando del tema. Pensé que era alguna superstición local. En carretera la gente inventa muchas historias para soportar el miedo, pero semanas después volvió a pasar. Y luego otra vez, siempre igual, traslados nocturnos, pacientes graves, lluvia o neblina, y esas 2 luces rojas detrás de la ambulancia, a veces lejanas, a veces más cerca, pero siempre manteniendo la misma velocidad que nosotros. Una madrugada ya no pude soportarlo, y le pregunté a un paramédico veterano conocido como el Profe. Llevaba más de 20 años trabajando en rutas de Oaxaca. Cuando mencioné las luces, dejó de comer lentamente, y bajó la mirada. Ya te tocaron. Lo dijo como si hablara de algo completamente normal. Me contó que muchos conductores de ambulancia conocían la historia. Según algunas comunidades,
Esas luces aparecen para acompañar a quienes están haciendo su último viaje. No vienen por ellos, no los cazan, solo los acompañan, como una especie de escolta silenciosa. Yo quería creer que todo era coincidencia, cansancio, sugerencia psicológica, hasta aquella noche, la noche que cambió por completo mi forma de ver las carreteras. Recibimos una llamada cerca de las 2:30 de la madrugada, un accidente en un tramo de sierra. Cuando llegamos, encontramos una camioneta volteada. Dentro iba una familia. Los padres tenían golpes menores, pero la hija mayor estaba muy mal. Debíamos trasladarla urgentemente. Subimos a la ambulancia y arrancamos de inmediato. La lluvia estaba peor que nunca. La carretera parecía un río oscuro, y apenas tomamos el tramo principal, aparecieron las luces. Más cerca que otras veces, mucho más cerca. Julián las vio al mismo tiempo que yo. No dijo nada, pero pude notar cómo apretó el volante. Yo trabajaba desesperadamente intentando mantener estable a la muchacha. Era joven, tal vez 19 o 20 años. En un momento abrió ligeramente los ojos y preguntó por su mamá. Intenté tranquilizarla, pero el monitor empezó a fallar. Los pitidos bajaron, la respiración se volvió débil, y entonces el radio se encendió solo. Entre la estática, escuchamos algo, una voz, muy baja, como un susurro. No entendimos las palabras completas, solo una frase, todavía no. Sentí el cuerpo helado. Julián también lo escuchó porque levantó la vista inmediatamente hacia el espejo, y las luces ya casi estaban pegadas a la ambulancia. No sé cómo explicarlo. No parecían amenazantes, pero sí intensas, como si estuvieran esperando. La muchacha dejó de responder durante unos segundos. Yo pensé que la habíamos perdido, y en ese instante, las luces comenzaron a acercarse todavía más, hasta iluminar completamente el interior trasero de la ambulancia con un tono rojo oscuro. Te juro que sentí ganas de llorar, porque había algo profundamente triste en aquello. No terrorífico, triste, como si alguien estuviera esperando en silencio al borde del camino. Entonces la muchacha volvió a respirar con fuerza. El monitor reaccionó. Los signos regresaron poco a poco, y justo en ese momento, las luces empezaron a alejarse lentamente, sin prisa, hasta desaparecer entre la lluvia. Llegamos al hospital minutos después. La joven sobrevivió, y aunque tardó meses en recuperarse, salió adelante. Esa fue la primera vez que vi llorar a Julián, no por miedo, por alivio. Cuando terminamos el reporte, nos quedamos sentados afuera de la ambulancia, bajo la lluvia ligera del amanecer. Ninguno hablaba, hasta que el radio volvió a encenderse solo. Pensamos que era interferencia, pero esta vez la voz se escuchó claramente. Gracias. Luego solo quedó estática. Nunca pudimos explicar aquello. Después de tantos años ya no trabajo como paramédico, pero todavía hay noches donde despierto recordando esas luces detrás de la lluvia, y cada vez que veo una ambulancia atravesando carretera en plena madrugada, instintivamente miro detrás, porque en algunos caminos de Oaxaca, hay quienes aseguran que ciertas luces aparecen cuando alguien todavía no está listo para irse. Historia 5. El tramo donde los celulares llaman solos. Me llamo Iván, y durante varios años trabajé haciendo entregas entre pueblos de Michoacán. No era repartidor de aplicación. Lo mío era diferente. Transportaba documentos, encargos, medicinas, paquetes pequeños, cualquier cosa que la gente necesitara mover entre comunidades donde casi no llegaban paqueterías grandes. A veces manejaba durante horas por caminos secundarios, carreteras estrechas, tramos rodeados de milpas, pueblos donde después de las 10 de la noche ya no había nadie en la calle. Y aunque mucha gente piensa que lo más peligroso de esos trabajos son los asaltos, la verdad es que uno termina aprendiendo a temerle más al silencio. Porque hay rutas donde el ambiente cambia de golpe, como si el camino estuviera cargando algo. Eso fue exactamente lo que empecé a sentir en un tramo cerca de Ario de Rosales. Los conductores de la zona lo conocían bien, no porque hubiera accidentes constantes, ni retenes, ni derrumbes, sino por algo mucho más raro. Las llamadas. La primera vez que me pasó iba manejando cerca de la 1 de la madrugada. Llevaba unos documentos urgentes hacia un pueblo pequeño pasando la sierra. No había señal. Yo conocía perfectamente esa carretera, y sabía que en ciertos tramos, el celular quedaba completamente muerto.
Ni internet, ni mensajes, nada. Por eso me sorprendió tanto escuchar mi teléfono sonar. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté pensando que quizá alguno de los clientes había logrado entrar la llamada antes de perder señal. Pero al otro lado no escuché nada. Solo estática, como viento. Después, una respiración, muy lenta. Sentí un escalofrío inmediato. Bueno, nada. La llamada se cortó sola. Miré el celular otra vez, sin señal, ni una barra. Me quedé incómodo unos segundos, pero seguí manejando. Intenté convencerme de que había sido una llamada retrasada. Pasa a veces en carretera, aunque honestamente, jamás había ocurrido sin absolutamente nada de señal. Unos minutos después el teléfono volvió a sonar. Esta vez reconocí el número, y sentí que las manos se me enfriaban sobre el volante. Porque la llamada venía del celular de mi tío Ramiro. Mi tío llevaba muerto casi un año. Recuerdo perfectamente cómo se me secó la garganta. Pensé que era algún error raro del sistema. O alguien usando el número reciclado. Pero aún así, contesté. Durante varios segundos solo escuché interferencia. Y luego, una voz, muy baja, muy lejos, como si hablara desde dentro de un túnel. Iván, tuve que bajar la velocidad. El corazón me estaba latiendo durísimo. ¿Quién habla? La voz volvió a escucharse entre estática. Entrega el mensaje, y después la llamada terminó. Te juro que estuve a punto de regresar, pero en esas carreteras dar vuelta de noche tampoco es sencillo. Además ya faltaba poco para terminar la entrega, así que seguí avanzando. Aunque ya sentía el cuerpo completamente tenso. La lluvia comenzó unos minutos después. Ligera al principio. Y fue entonces cuando empezó lo peor. Los otros teléfonos dentro de la camioneta comenzaron a sonar, todos al mismo tiempo. Yo llevaba varios celulares porque algunos clientes se comunicaban por líneas distintas dependiendo de la zona. Uno sonó, luego otro, y luego todos. El ruido llenó completamente la cabina. No eran tonos normales. Algunos sonaban distorsionados, otros apenas vibraban, y las pantallas comenzaron a iluminarse solas dentro de la oscuridad. Sentí auténtico miedo. Orillé la camioneta junto a una pequeña capilla que había al borde del camino. Una de esas capillas blancas llenas de veladoras y cruces que suelen poner donde ocurrió un accidente. La lluvia caía cada vez más fuerte, y los teléfonos seguían sonando. Miré las pantallas. Números desconocidos. Números incompletos. Algunos contactos de personas que yo sabía perfectamente que ya habían muerto. Entonces sonó mi celular principal otra vez. Y lo que vi me dejó helado. La llamada entrante venía de mi propio número, no del número de otro teléfono, del mío. Contesté temblando. Al principio solo escuché estática. Después, una voz masculina. No era la de mi tío. Era otra, más joven, desesperada. Por favor. La respiración sonaba agitada, como alguien haciendo un enorme esfuerzo por hablar. Dile a mi mamá que sí iba a volver. Sentí un nudo horrible en el pecho. La voz continuó entre interferencia, capilla, curva, flores, y luego silencio. La llamada terminó. Los demás teléfonos dejaron de sonar al mismo tiempo, de golpe, como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé varios minutos dentro de la camioneta, sin atreverme a moverme, escuchando únicamente la lluvia golpeando el parabrisas. Y entonces vi algo. A unos metros de la capilla, había flores frescas y varias veladoras apagadas por el agua. También había una fotografía protegida por plástico. No sé por qué bajé, tal vez por nervios, tal vez porque sentía que debía hacerlo. Me acerqué lentamente bajo la lluvia. La fotografía mostraba a un muchacho joven, 20 y tantos años quizá, sonriendo junto a una motocicleta. Debajo aparecía un nombre, Daniel, y una fecha reciente, menos de 2 meses atrás. Accidente en carretera. Sentí un escalofrío terrible, porque recordé inmediatamente la voz del teléfono. Era joven, muy joven. Miré alrededor. No había nadie. Solo la carretera mojada, el sonido lejano de truenos, y la capilla iluminada apenas por una veladora que seguía encendida. Entonces vi algo más. Un pequeño papel protegido bajo una piedra. Parecía una nota dejada por la familia. La lluvia ya había borrado parte de la tinta, pero todavía se alcanzaba a leer una frase. Te seguimos esperando. No pude evitar sentir tristeza, una tristeza pesada, de esas que se sienten incluso en el aire. Regresé lentamente a la camioneta. Y antes de irme,
Hice algo que hasta hoy no sé explicar. Tomé una hoja de mis recibos de entrega y escribí: sí iba a volver. La dejé junto a las flores. Después seguí mi camino. Esa noche no volvió a sonar ningún teléfono, ni una sola vez. Al día siguiente entregué los paquetes pendientes y decidí preguntar discretamente en una tienda cercana sobre la capilla. Una señora mayor me contó que un muchacho murió ahí regresando a casa de madrugada. Su mamá llevaba semanas dejando flores porque, según decía, sentía que su hijo no había podido despedirse. Cuando escuché eso, sentí la piel helada. Nunca conté lo que pasó, ni siquiera a mi familia, pero desde entonces evito manejar por ese tramo durante la noche. Aunque hay algo que todavía sigue ocurriendo, cada año, durante Día de Muertos, exactamente a la misma hora, mi celular vibra, siempre sin señal. Y aunque jamás me atrevo a contestar, la pantalla sigue mostrando una llamada entrante desde mi propio número, como si todavía hubiera mensajes perdidos, viajando por esas carreteras oscuras de Michoacán. Hay personas que creen que las carreteras solo son caminos, kilómetros de asfalto, curvas, señalamientos, casetas, pero quienes viven trabajando de noche saben que algunas rutas parecen guardar algo más, como si ciertos lugares absorbieran recuerdos, voces, promesas, despedidas que nunca terminaron. Esta noche escuchaste historias distintas. Un trailero que vio a una mujer apareciendo entre la neblina para advertir accidentes. Una caseta que, según algunos conductores, sigue cobrando peaje, aunque desapareció hace décadas. Un pasajero que seguía intentando volver a casa. Unas luces rojas acompañando ambulancias en mitad de la sierra. Y llamadas imposibles que todavía atraviesan caminos donde alguien nunca pudo despedirse. Y quizá lo más inquietante es que ninguna de estas historias habla de monstruos. Hablan de algo mucho más cercano. La memoria. Porque en México hay carreteras donde ocurrieron demasiadas cosas, demasiadas pérdidas, demasiados viajes que nunca terminaron, y a veces, parece que el camino todavía las recuerda. Tal vez por eso tantos conductores tienen rituales pequeños antes de salir de madrugada. Persignarse antes de arrancar. Tocar una estampita pegada al tablero. Poner música para no sentirse solos. Evitar ciertos kilómetros después de cierta hora. O bajar la velocidad, aunque no sepan exactamente por qué. Porque cuando uno pasa suficientes noches manejando entre cerros, lluvia, neblina y silencio, empieza a entender algo. Hay lugares donde el miedo no llega de golpe, solo aparece lentamente, como una sensación, como alguien observando desde el retrovisor, como una llamada que entra sin señal, como unas luces siguiéndote a la distancia, o como una figura quieta al borde de la carretera, esperando que alguien finalmente la vea. Ahora quiero preguntarte algo. De las 5 historias de esta noche, ¿cuál te dejó más inquieto? ¿La mujer de la curva? ¿La caseta perdida entre la neblina? ¿El pasajero del último autobús? ¿Las luces detrás de la ambulancia? ¿O las llamadas del tramo de Michoacán? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez te ocurrió algo extraño manejando de noche por una carretera mexicana, cuéntalo también. Quiero leer desde qué parte de México nos escuchas y saber qué historias se siguen contando en tu estado cuando cae la madrugada. Porque quizá muchas de las cosas más extrañas de este país no ocurren en casas embrujadas, ni en cementerios abandonados, sino en esos caminos oscuros donde alguien todavía sigue viajando, aunque su destino haya terminado hace muchos años. Y recuerda algo la próxima vez que manejes solo de noche. Si una carretera te hace sentir que no vas completamente solo, tal vez sea mejor no mirar demasiado tiempo por el retrovisor.